La situación como presidente de la red Expo Social, pues ¿cómo has visto en estos últimos, digamos, este último año? ¿Se ha habido alguna participación por parte de la gente para tal vez unirse a estas organizaciones? Siempre que haya un suceso similar al de los sismos de septiembre del año pasado, Ajá, sí México se caracteriza por tener una participación solidaria y se repite la situación del 85. ajá. Eh, Creo que hay algunos hechos que sí nos permiten marcar algunas diferencias. Por ejemplo, ha habido algunos, no recuerdo en qué año, recientemente, menos de 5 años, algún hecho en Baja California, sur o norte, donde hubo saqueos después de no sé si fue ciclón o terremoto, Ujú, que era algo que no se había visto antes, ¿no? O sea, que la gente aprovechara situaciones como esas para saquear. ujú. Eso creo que sería una diferencia. Ahora, ¿qué sucedió con los sismos de septiembre del año pasado? Vimos mucha participación, pero mayormente individualizada. ¿Qué quiere decir? Y esto es algo que comentábamos también en el foro de la semana pasada. Mm, Hoy en día, de acuerdo a las encuestas de confianza, la sociedad civil tiene apenas un 5 o 10% más de confianza por encima de los partidos políticos. Es decir, más del 60% de la población confía poco o nada en las organizaciones de la sociedad civil. Esto hace y fue parte del reflejo que vimos el año pasado en septiembre, donde se hacían filas de autos para llevar ayuda a los lugares necesitados. Y entonces tal vez iban 10, 20 carros con pocas cosas cada uno, pues obstruyendo el paso y muchas veces llevando ya ayuda a lugares donde ya no hacía falta. Esto prefirió hacerlo la gente en lugar de instituciones como la Cruz Roja o al propio DIF del Estado de México, por la falta de confianza de que llegaran a su destino final o de no saber cuándo o a quién se les entregaron. Oye, en este tema específicamente del pasado sismo, digo, ya es opinión muy personal. Yo veía que incluso pues esta participación, sobre todo de los chicos universitarios, pues más que realmente era ayudar, pues era como el protagonismo del momento, ¿no? Digo, me tocó ver una situación de unos chicos, primeramente eran muy pocos que realizaron esta práctica y cuando se dio a conocer mediáticamente, de repente llegan muchísimos más, ¿no? Pero pues llegaban con la cuestión esta de tomarse la selfie, de solamente compartir, pero al momento ya de realmente apoyar, de ir a cargar cosas, de ir a llevarlas, pues prácticamente más de la mitad, bueno, yo veía que pues, hacia un lado, ¿no? Yo lo vi como más una moda, una tendencia por el momento de solidaridad. No sé, tú pudieras desmentirme en esta situación. ¿Ustedes cómo ven esta situación? Yo creo que hay un problema y ahí tal vez tenga un poco que ver con la cultura mexicana, de que tendemos a ser más informales. Es algo como sucede en la economía, ¿no? Que tenemos un alto índice de empresas informales y el mexicano ayuda mucho, pero a veces lo hace, ayuda al vecino, ayuda al amigo, o sea, sí somos muy solidarios, ayudamos mucho, pero digamos que nos cuesta trabajo dar el paso de formalizar o de organizarnos. La Constitución define a una asociación civil como un grupo de personas que trabajan por un interés común, siempre que no sea meramente temporal. Entonces creo que podemos hacer una diferencia en dos participaciones, la que es una participación organizada y permanente, que sí se ve a través de organizaciones de la sociedad civil, que después de un tiempo se constituyen y que a lo largo del tiempo trabajan independientemente de que haya eventos extraordinarios. Entonces creo que estamos dentro de estas organizaciones que llevamos varios años trabajando,
estamos y lo hacemos a pesar de todos los retos que enfrentamos, incluso trabas o complicaciones que existen en el sistema fiscal y legal. Y pasaron los sismos y seguimos como una ola de gente que trató de ayudar, digamos, temporalmente o espontáneamente. Y que estuvieron colaborando tal vez una semana, 2 semanas, que duró la emoción del momento. Y después de eso, pues abandonaron, ¿no? O sea, solo llevaron, tal vez fueron a construir o llevaron víveres, pero duró 1 o 2 semanas. Y después de esas 2 semanas, quienes nos conocemos en el sector, pues ya sabemos que seguimos los mismos de siempre, ¿no? Entonces sí hay un fenómeno, digamos, por un suceso extraordinario, donde se mueve la emoción colectiva de ayudar, que es algo muy positivo, o sea, que haya esa solidaridad en estos momentos. Y lo que nos haría falta trabajar es que tengamos, que esta ayuda se formalice y esté más organizada, porque por decir algo estamos participando, pero desorganizadamente. Claro. O solo por reactivamente, ¿no? Ante el suceso, y no más de manera más permanente. ¿Cuál sería la razón desde tu punto de vista de por qué, pues, somos muy pues, informales, así como lo mencionas en este sentido? ¿Crees que sea, no sé, a lo mejor ya hablando cuestiones emocionales, falta de empatía, cuestiones que de repente decimos, no, pues no me va a pasar a mí, entonces no dimensionamos esa, pues esa falta de apoyo y tampoco pues como que no comprendemos mucho que a lo mejor con esas pequeñas acciones que nosotros llegamos a hacer, pues igual significa mucho para la gente. Desde tu punto de vista, Omar, ¿qué es lo que crees por qué crees que no, pues nada más no nos formalizamos en este sentido? Yo creo que hay dos puntos de referencia, ¿no? Uno, sí, efectivamente puede ser el individuo y nuestra cultura, de que a veces desconocemos. También hay un dato por ahí de que al 70% de los mexicanos en el último año no se les hizo una invitación formal a ser voluntarios dentro de una organización. Entonces digamos que este es un tema nuevo. Acá en México es algo reciente, es algo que ha incrementado en los últimos años. Entonces todavía hay mucha gente que no le queda claro bien qué es la sociedad civil, sus organizaciones, en contraste con los mecanismos de participación institucionales como lo es el gobierno o el sector privado. Y la otra pues sí tendría que ver con el sistema o la estructura, es decir, las complicaciones que existen para la formalización. Acá en México había un libro muy conocido que se llama 16 pasos para constituir una organización. Mientras que en países como Argentina o Uruguay se menciona que solo son 3 pasos para hacerlo. Entonces la gente en México quiere ayudar y a la hora de repente nuestro sistema legal y fiscal es tan complicado, es a veces un poco burocrático y que la gente dice, pero es que yo solo lo que quiero es ayudar. Claro. Y a veces puede tardar hasta 1 año en tener todos tus papeles en orden para formalizarte, ¿no? Entonces también eso en gran medida pues desincentiva la formalización. Oye, pero entonces me comentas, ¿sí ha ido creciendo la participación de la gente, digamos, formal en estas organizaciones, en la sociedad civil? Sí, también, o sea, esa es una tendencia global, sobre todo a raíz de la caída del muro de Berlín del 89. Y otro factor importante entre muchos, digo, aquí no daría tiempo de abordar todo, es el desmantelamiento del estado de bienestar. Es decir, pensemos en presidentes en México de Salinas, más o menos. Cuando llegó Salinas había cerca de 1.200 empresas paraestatales. El Estado hacía desde leche hasta bicicleta. Y cuando sale Salinas, por ahí las cifras rondaban cerca de 200 empresas paraestatales. Entonces quiere decir que cuando México deja el estado de bienestar, un sistema estatal que habíamos implantado con Cárdenas, donde el Estado benefactor, por así decirlo, hacía todo, a un modelo neoliberal, que es el que estamos hoy en día, donde el Estado dice,
mientras menos Estado sea, mejor. Y mientras más espacio le demos a la iniciativa privada, es mejor. Entonces también al replegarse el Estado, hay quienes dicen que eso es un factor para que la sociedad, entonces, en México, al menos en este contexto, pues esté incrementando la participación, ¿no? Para resolver problemas sociales. No, también en el entendido de, híjole, de pues estas de la sociedad civil, de cuando se surge una organización, ahorita se me viene rápidamente a la mente el colectivo de Abracemos Toyocan, que Ujú, son grupos de personas que buscan un fin colectivo, con un fin para una comunidad, no solamente con fines ujú. personales. Se me viene también a la mente que el hecho pues, de que ellos no reciban, digamos, algo tangible pues, a cambio del tiempo que están invirtiendo, se me ocurre que también puede ser un factor que pues no contribuye mucho pues, para que la gente se sume a estas organizaciones. No sé si esté en un error o tenga algo que ver. Sí y no, porque la participación en primer lugar tiene que ser voluntaria. Ujú, Sí podría estar motivada o razonada de manera diferente. O sea, puede ser que la sea por tener amigos, por contribuir a la sociedad, por una responsabilidad moral, por un interés personal de desarrollar habilidades, incluso podríamos ir más allá tal vez pensando mal en algún interés político. Digamos que ya los motivos o razones internas de las personas podrían ser muy variadas. Lo que sí es que la participación es voluntaria, entonces de un inicio uno siempre termina pues metiendo tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? claro. Es muy parecido a una empresa donde al principio hay que invertirle mucho de tiempo, de dinero y de esfuerzo. Eh, en México es algo nuevo, digamos que estamos en pañales. Okay. Podemos compararnos con Estados Unidos, donde allá las ONGs generan el 9% del empleo a nivel país. Claro que hay instituciones grandes como Rockefeller, Clinton, la fundación de Facebook, entre otras, ¿no? Claro. Pero el trabajo dentro de las organizaciones se ha llegado a ver como una profesión. Entonces hay maestrías y doctorados en administración de organizaciones, de tal forma que una persona que tal vez empezó como voluntaria en una causa, una organización cuando crece puede pues tener gente profesional trabajando en un tema social de tiempo completo. Un ejemplo que yo menciono acá en el Estado de México, tal vez por ser lo más cercano, el Banco de Alimentos, Ujú, que es una institución sólida con más de 15, 20 años de trayectoria, pues que ha crecido mucho, que su labor es muy grande, que ha generado confianza en instituciones públicas y privadas, de tal forma que su alcance es muy grande y ya tiene por ahí de los 50 empleados de tiempo completo. Y aquí, cuando llega una organización a este nivel, pues ya se hace una diferencia entre quienes, digamos, tú dejas de ser voluntario y te conviertes en empleado de una organización. Hay que hacer esa diferencia. Quien es voluntario no cobra, quien es empleado sí puede cobrar. Y el consejo son los dueños, como si fuera una empresa. Entonces es un tema que también nos ha costado mucho ir socializando acá en México, y que no se confunda lo que es lucrar con cobrar por un trabajo, ¿no? claro. Entonces la gente dice, no, es que si cobran algo ya tiene intereses de lucro. Sí. Cuando puede ser que esa persona, si bien no es voluntario, está haciendo un trabajo para esa asociación civil. Lo cual no quiere decir que la asociación civil como persona moral tenga un interés de lucro, ¿no? Claro. Oye, pues me refieres aquí en México, pues como prácticamente estamos en pañales en este tema, pero ya existirán algunas organizaciones, algunas asociaciones que pues ya puedan brindar incluso algún empleo, ¿Algún qué? ya puedan contratar como tal a alguien, o todas acá en México son por voluntariado. No, sí,
sí hay muchas, sobre todo en Ciudad de México, Ajá. que sí tienen empleados. Incluso aquí en Estado de México hay varias instituciones fuertes, Ujú. algunas IAPs, podría mencionar tal vez Casa Hogar Alegría, que ya ha sido una institución igual con una trayectoria muy grande, con un patronato fuerte, que tiene donativos y apoyos, tanto privados, públicos, y que atienden, si no me equivoco, tienen ya 2 instalaciones, más de 50 niñas huérfanas, Ajá. y obviamente la institución percibe suficientes ingresos como para tener personal que pueda cumplir con su labor social. Ok. Oye, en el caso específico de aquí en el Valle de Toluca, tú como presidente de esta red Expo Social, ¿ya habrá alguna aquí en esta región que pueda ofrecer algún empleo en caso de, no sé, se me ocurre que nos escuchan y alguien está interesado en ayudar, pero pues al mismo tiempo en pues querer percibir algún salario? Sí, son pocas las oportunidades laborales dentro de organizaciones, pero sí hay varias. Ah, Digo, tal vez hay algunas que ofrezcan 4 o 5, ajá. y normalmente lo que sucede es que se les ofrece esas oportunidades laborales a alguien que ya había sido voluntario anteriormente. Ok. Entonces, que tal vez hay voluntarios que llevan 2, 3, hasta 5 años en una asociación, y normalmente cuando crece la organización y se generan oportunidades de empleo, la mayoría de las veces esas oportunidades se le dan a los que han tenido una mejor trayectoria como voluntarios, ¿no? Ok. Oye, Porque ya conocen la causa y ya están más metidos ahí. claro. Ustedes como organización, ¿ustedes ya han llegado a emplear a alguien? Hemos estado pagando algunos servicios por honorarios, Ajá. sobre todo a proyectos concretos, Ok. donde se tiene financiamiento del gobierno federal, Ujú. pero justo estamos trabajando para algún día pues poder ofrecer o generar empleos de tiempo completo con todas las prestaciones y requisitos de ley en un futuro, ¿no? Y no Claro. solamente nosotros, sino también es lo que nos gustaría ver. O sea, si hay alguien que de su tiempo libre, dinero y esfuerzo dedica a una causa social, ¿por qué no pensar en que lo puede hacer de tiempo completo de manera profesional dentro de una organización? Claro. Oye, cuáles pudieran ser los, por así mencionarlo, los sectores en los que pues se pudiera notar mayor presencia de voluntarios? No sé, se me ocurre, me parece que hay una organización que se llama Techo, ayuda con viviendas, otra por ejemplo en el sentido del medio ambiente. ¿Cuáles serían los sectores en los que más se presenta la ayuda, pues, digamos, voluntaria? Voluntaria. Pues sí, mayormente creo que uno ya lo mencionó, es medio ambiente. Ujú. Creo que es un tema muy de moda hoy en día, sobre todo entre los jóvenes. Claro. También el tema de personas con discapacidad, Ajá. derechos humanos también. Yo creo que serían los principales, y otro ya no tanto el de desarrollo comunitario, o sea, más en general. Ajá. Y sí, efectivamente, Techo es una organización ejemplo de voluntariado, creo principalmente por la dinámica que tiene, ¿no? Que es una experiencia muy padre. A mí me tocó ir ya hace algunos años cuando empezaron acá en el Estado de México, y que te vas un fin de semana, construyes una casa en equipo con otros jóvenes, estás de cerca con personas y puedes como te concientiza mucho el hecho de ver de cerca la problemática que está sufriendo la gente en esa pobreza, ¿no? Que no tiene casa. Claro. Entonces, sí generan mucho voluntariado en este tipo de dinámicas dentro de las organizaciones. Claro. Igual ya casi para finalizar. Tú con esta red exponencial que fortaleces a otras organizaciones, que nos pudieras decir, a lo mejor en este último año hubo, no sé, a lo mejor surgieron algunas otras organizaciones no gubernamentales que quisieran o que recibieran tu apoyo, como tú como presidente de la red Expo Social. Sí, de hecho, fíjate que cada semana
en promedio conocemos 2 nuevos proyectos. O sea, prácticamente cada semana nos contactan 2 personas, ya sea por referidos o conocidos. Oye, me pasaron tu contacto o de la red que quiero hacer una asociación y necesito ayuda. Prácticamente cada semana 2 organizaciones nuevas están surgiendo. Y es muy variado. O sea, es gente que quiere empezar una organización o que ya tenía mucho tiempo y no lo había hecho, pero sí es muy, ¿cómo se podría decir? Muy dinámico el sector. Así como también hay otras que tal vez van desapareciendo. Pero sí se llegan a concretar la mayoría de estas organizaciones o digamos se quedan en el intento. Yo creo que la mitad, La mitad sí se llega a y la, concretar. y la mitad no. Y de las que se concretan, pues normalmente desde que la persona tiene la idea hasta que lo concreta, puede ser 1 año. O hasta 2 años hasta que lo constituye legalmente. Ya legalmente, ok. Oye, se me olvidó preguntarte en esta de los sectores. También me daba cuenta mucho que cuestiones de cuidado animal o también han surgido o están o pudieran adherirse igual dentro del sector de medio ambiente. Está muy relacionado con medio ambiente Ok. y ahí entra en un tema que es flora y fauna. Ah, ok. Pero sí también están creciendo de interés, ¿no? Sí, En últimas fechas. Es un tema, por así decirlo, nuevo. ahora O que sí, está cobrando fuerza. para finalizar, Omar, nada más que nos pudieras dar algunas características, pues, de quiénes son los principales interesados en constituir alguna organización y quienes participan. Eso se me ocurre a lo mejor jóvenes, universitarios, que estudian o no estudian, adultos mayores, hombres, mujeres. Lo que sí te podría decir es que el inicio de la participación es en edad de joven. Nos estaríamos hablando cerca de los 18 años o antes, cuando surge el interés por participar. Entonces la gente que participa en organizaciones tiene una trayectoria que incluso va ligada a su personalidad, es decir, son personas que siempre han estado activas y participando a lo largo de su vida, de manera general. O sea, que en la escuela estaban en el grupo de deporte, que estaban en el de arte, que hacían esto, que iban de excursión, o sea, siempre habían estado activos y haciendo muchas cosas. Ya es como un rasgo de la personalidad. Y si el inicio en que empezaron a hacer algo fue en la juventud, o sea, te diría menos de 25 años. Es muy raro el que inició su participación después de la juventud. Y más bien lo que sucede es que participan y en algún momento, que eso sí ya puede ser variado, encuentran en las organizaciones de la sociedad civil como un espacio, más bien es un medio para trabajar mejor su labor. Es decir, tal vez alguien empezó a rescatar perros de la calle porque creía en esa causa y desde niño le gustaba el medio ambiente, y mientras fue incrementando su labor, se dio cuenta que el tener una asociación civil constituida era una herramienta para poder ayudar más a la causa que ya estaban trabajando. Ok. Oye, nada más me dio curiosidad ahorita. ¿Tú más o menos ya cuántos años llevas en este tema de las organizaciones? Yo empecé en el 2007, o sea que Casi, casi. poquito más de 10 años. Yo ahorita tengo 29, ahí me hago bolas con los números, pero No, pero sí, ya llevas 17, entonces un buen rato en esto. desde 17, 18 años, casi 30, pondríamosle unos 12 años, 10, 12 años. Muy bien. Pues Omar, prácticamente sería todo. Te agradezco mucho los minutos y ahora sí que pues, no, espero que no haya quitado, no te haya quitado